Bueno, y ahora nos vamos a preguntar que, cuánto se nos deforma el brontosaurio. Recuerden que una de las cosas que queríamos averiguar en, en este estudio era qué tanto deforma o mantiene igual una cierta función, vista como transformación, a una cierta región del plano. Vamos a ver que la analiticidad en esa consideración juega un buen rol, que más que nada es una visión geométrica de las funciones analíticas, cómo trabajan geométricamente las funciones analíticas. ¿Sí? Vamos a ver interesantes propiedades de conservación de forma bajo ciertas condiciones que producen las funciones analíticas. Para ello vamos a necesitar el concepto de ángulo de una curva en un punto. Yo estoy seguro de que ya tienen ustedes todas estas nociones. Si yo les dijera qué ángulo forman dos curvas, ustedes muchas veces los han visto, pero bueno, por las dudas, para uniformizar y refrescar un poco lo que vamos a aplicar después, vamos a hacer un somero repaso. Si yo tengo, acá me van a interesar siempre las curvas suaves, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que curva suave, ¿qué quiere decir? Función compleja de variable real continua, con derivada continua y no nula en el intervalo de variación del parámetro. Que aparte sea simple, o sea que no se interseque a sí misma. Supongamos entonces que yo tengo una curva suave simple, su parametrización va a tener una cierta expresión z de t, parte real x de t, parte imaginaria de t, como siempre, parámetro t variando entre algún valor a y algún valor b. Supongamos que yo tomo un punto, un valor de t en el intervalo abierto para decir, bueno, el valor de ts, el t0 en el intervalo abierto a b, la curva va a pasar por ahí, no es ninguno de los extremos. Por lo tanto, está al medio de la curva, digamos, no es ninguno de los extremos de la curva. Le llamemos z0 al punto que corresponde, o sea, a z de t0. Todo esto lo podríamos ir haciendo en nuestra tableta. Digamos que tenemos una curva suave. Bueno, yo la voy a dibujar bien suave, así. Digamos que acá está z de A, el punto inicial. Acá está z de B, el punto final. Y acá está el z0, o sea, z de t0. T0, recuerden que es el punto z de A viene para acá, z de B va para allá, hacia z de B, y acá estará t0 y se transforma en z de t0. ¿Sí? Hasta ahí, digamos, lo que llevamos en en la diapositiva. Recuerden que, ¿qué es z' de t0? Bueno, era el vector que correspondía a x' de t0 más y por y' de t0. Así lo hemos definido, y está bien definido porque C es una curva suave, o sea, fíjense que x' de t0 lo puedo poner como el límite cuando h tiende a 0 de x de t0 más h menos x de t0 sobre h. Eso es la derivada de x con respecto de t evaluada en t0, que es esto. Y similarmente para y' como y de t0 más h menos y de t0 sobre h. ¿De acuerdo? Este vector era el vector tangente, así lo habíamos definido. En realidad es uno de los vectores tangentes a la curva C en el punto Z0. Fíjense que yo lo puedo ver a todo esto como una función compleja de la variable real y por lo tanto compleja h. Y por lo tanto, como sé que este límite existe porque C es una curva suave, los puedo juntar a todo esto en un solo límite. Sería de x de t0 más h menos x de t0 más
y por y de t0 más h menos y por y de t0, todo eso sobre h. Eso es simplemente juntando estos dos límites en uno solo, cosa que puedo hacer porque ambos individualmente existen. Y ahora fíjense, x de t0 más h más i por i de t0 más h, estos dos términos, el primero y el tercero de esta suma que está acá arriba, es z de t0 más h. Y luego tengo un menos x de t0 menos i por i de t0, eso es menos z de t0, todo eso dividido h. ¿De acuerdo? Esto es simple manipulación de límites. Si yo tomo, recuerden, por ser curva suave, este límite existe independientemente de, es cuando h tiende a 0, ya sea por la izquierda o por la derecha, pero me voy a preguntar un ratito, ¿qué pasa si a h lo hago tender a 0 por la derecha? Entonces voy a pensar, ¿qué pasa cuando h es positivo? Voy a tener el vector z de t0 más h menos z de t0, no es otra cosa que el vector que va desde z0 hasta z0 más t por h. Podemos ver en nuestra tableta qué significa eso. Significa nada más ni nada menos que si yo tomo un h positivo, me voy hasta t0 más h, y bueno, aplico a ese argumento la función z y me va a dar un punto sobre la curva z de t0 más h. Entonces lo voy a dibujar de rojo. Z de t0 más h menos z de t0, que es z0, es el vector que va desde z0 hasta z de t0 más h. Entonces ustedes ya verán qué pasa cuando el h tiende a 0. Este vector tiende a, digamos, a tener algún argumento. Vamos a investigar cuál es ese argumento. Volvemos a la diapositiva. ¿Qué argumento tiene ese vector? El mismo que el que tiene el mismo argumento que tiene el mismo vector pero dividido por h. ¿Por qué? Esto lo podemos ver de dos maneras. Una, porque a este vector lo multiplico por 1 sobre h, donde h es mayor que 0, entonces es un vector colineal y en la misma dirección, así que tiene el mismo argumento. O bien, argumento de un cociente igual a la diferencia de los argumentos, es decir, argumento del numerador, que es lo que tengo acá, menos argumento del denominador. Pero si el denominador es un número real positivo, su argumento es 0, así que directamente el argumento de esta función a la que le tomo límite para obtener el vector tangente, el argumento de esto para un h fijo es igual al argumento de lo que está en el numerador. Así que cuando h tiende a 0 por la derecha, es decir, por valores positivos, el argumento de z de t0 más h menos z de t0 tiende al argumento de z' de t0, cosa que podríamos ver en nuestra tableta, en el dibujito que veníamos haciendo. Digamos, obviamente al vector tangente yo, por ejemplo, lo voy a dibujar con verde. Entonces, cuanto más cerquita tome el punto sobre la curva, ese vector rojo va a parecerse en dirección cada vez más al vector tangente, que es el vector verde. Eso se deduce simplemente de las definiciones que hemos hecho. Pero es una buena, digamos, cosa que lo remarquemos ahora. Yo estoy seguro de que ustedes ya se imaginaban esto, pero bueno. Cuando existe entonces el vector tangente, y acá existe porque estamos suponiendo que es una curva suave, el argumento de ese vector tangente vendría a ser el límite cuando h tiende a 0 de la expresión que es como un cociente incremental para la función compleja de variable real z en t0 más h menos z de t0 sobre h. Por supuesto, para no tener el problema de las discontinuidades, identificamos argumentos que difieren en múltiplos enteros de 2pi. ¿De acuerdo?
Y eso, o sea, en otras palabras, ese argumento es lo más natural del mundo que uno se puede imaginar que pueda ser la definición del ángulo que forma una curva en un punto por el cual pasa. Entonces, el ángulo de esta curva C en el punto Z0 por el cual pasa es justamente denotado así, angulito de C en C0, en Z0, y es simplemente lo que me dice esta definición, el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de el argumento de z en t0 más h menos z en t0. O sea, es lo más natural del mundo pensar que el ángulo que tiene una curva en un cierto punto es, si la curva tiene vector tangente, bueno, le tracemos el vector tangente con la orientación que tenga y pensemos en su argumento y ese es su ángulo, ¿de acuerdo? El ángulo de inclinación de la curva en un punto. Esa definición de ángulo de una curva en un punto me permite definir sin ambigüedades lo que es el ángulo orientado entre dos curvas. Ya vamos a ver qué quiere decir orientado. Si yo tengo dos curvas suaves, simples, o sea, como las de recién, digamos una C1 y una C2, que ambas pasen por un punto Z0, o sea, que se corten en un punto Z0 en C, número complejo, vamos a definir el ángulo orientado entre ambas curvas en el punto Z0 como simplemente la diferencia entre los dos ángulos, entre los ángulos que tiene cada curva en ese punto Z0. Si las dos pasan por Z0, yo puedo pensar en el ángulo de C1 en Z0, en el ángulo de C2 en Z0, y el ángulo orientado entre C1 y C2 en Z0 va a ser denotado así, la misma notación de ángulo entre C1, C2 y ZC en el punto Z0. Esto, por supuesto, requiere que C1 y C2, esta notación requiere que C1 y C2 sean dos curvas que se corten en Z0, que pasen por Z0. Y va a ser el ángulo de la curva 2 en Z0 menos el ángulo de la curva 1 en Z0. ¿Por qué orientado? Porque, digamos, el orden en el que están dadas las curvas, influye en el valor, no en el valor absoluto, pero sí en el signo, porque el ángulo entre C2, C1, Z0 va a ser el ángulo de C1 en Z0 menos el ángulo de C2 en Z0. O sea, siempre es en el minuendo viene la segunda curva. El ángulo de la segunda curva menos el ángulo de la primera de las dos curvas que aparecen en esta enumeración. Obviamente, el ángulo entre C1 y C2 en Z0 es igual a menos el ángulo entre C2 y C1 en Z0. Por eso la orientación. Por eso decimos que es el ángulo orientado. ¿Sí? Interesa, digamos, cuál es la curva que enunciamos primero y cuál después. Esa noción que, por supuesto, si la vemos en nuestra tabletita gráfica, hagamos de cuenta que tenemos otra curva, la voy a dibujar de lila, que pase por Z0, siempre es importante ver en qué dirección se recorre la curva, porque recuerden que el Z' tiene la dirección del sentido de crecimiento, del sentido de circulación de una partícula sobre la curva conforme va creciendo el parámetro. Entonces acá el vector tangente podría ser una cosa así, y por lo tanto el ángulo entre, si este es el vector que corresponde a C1 y esto es el que corresponde a C2, fíjense, voy a marcar con celeste, el ángulo entre C1, C2 en Z0, ¿qué tengo que hacer? Mirar el argumento, es decir, el ángulo de C2, que sería, por ejemplo,
Fíjense que nosotros hemos puesto en la definición de ángulo de una curva un argumento, no necesariamente el principal, pero con la identificación que hemos hecho, da lo mismo cualquier ángulo que consideremos. Y entonces sería todo esto menos todo esto, que me termina dando todo esto que está acá. Este sería el ángulo entre C1 y C2 en Z0, mientras que el otro es justamente el opuesto de ese valor. ¿De acuerdo? Pero son nociones que yo estoy seguro de que ustedes, digamos, ya las tenían. Así que no estamos haciendo más que ponernos de acuerdo en recuperar lo que eran las nociones y establecer alguna notación. Esa noción de ángulo orientado entre curvas nos va a permitir hacer una buena definición de cuánto deforma una función a un conjunto, por lo menos en cercanías de un punto. Vamos a decir que una función definida desde algún dominio de definición B a los complejos, o sea, una función de variable compleja, le vamos a llamar conforme en un punto Z0 de su dominio. Conforme, acá, interprétenlo como que conserva la forma, pónganlo como opuesto a deformar, ¿sí? Conformar algo, hacer una transformación conforme, quiere decir que va a conservar la forma. Entonces, recuerden esa concepción de lo que significa conforme, que conserva la forma. Vamos a decir que una función f se dice conforme, o sea, conserva la forma en Z0. Primero, si no es constante, porque las constantes, por supuesto, que hacen perder cualquier forma. Cualquier cosa que puede identificarse por su forma, si uno le aplica una función constante, va a parar a un punto y por supuesto que ese punto no recuerda para nada la forma original que puede haber tenido una figura. Así que una función se dice conforme en Z0 si no es constante en ningún entorno de Z0, pero acá viene la parte más jugosa de la definición de conformidad, que preserve el ángulo orientado entre cualquier pareja de curvas suaves simples de D que pasen por Z0. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo dos curvas suaves simples pasando por Z0 en el dominio, ocurre que mido el ángulo orientado entre C1 y C2 en el plano Z, miro los ángulos orientados entre f de C1 y f de C2 en el plano W, que se van a cortar en f de Z0, y ese ángulo entre los transformados es igual al ángulo que formaban las curvas antes de transformarse. Es decir, dos curvas, y eso también lo podemos ver en nuestra tableta gráfica. Si yo tengo dos curvas, una, por ejemplo, que voy a dibujar con ese color, con el celeste, esta curva, y otra curva que voy a dibujar con verde. Esta es C2 y esta es C1. Si esto es en el plano Z, en el plano W, recuerden que bajo ciertas funciones, la transformada de C1, f de C1, si por ejemplo, si la función es analítica y con derivada no nula, recuerden lo que hemos visto de transformación de curvas en capítulos anteriores, va a ser otra curva f de C1, la imagen de C1. Y la imagen de C2 también va a ser otra curva. Ambas se van a cortar, si esto era Z0, ambas se van a cortar en f de Z0, porque Z0 pertenece a ambas curvas, así que f de Z0 va a estar en los transformados de ambas curvas. Pero la transformación conforme, ¿qué significa? Que si yo mido el ángulo orientado entre C1 y C2, y mido el ángulo orientado entre f de C1 y f de C2, esos dos ángulos son iguales, incluidos no solo la medida, sino también la orientación, es decir, como dice la diapositiva
que estamos mirando ahora, que el ángulo orientado entre la imagen de C1 y la imagen de C2 en f de Z0 es el mismo que el ángulo orientado entre C1 y C2 en Z0. O sea, el ángulo que forman C1 y C2, cuando yo les aplico la función, la transformación, se conserva en los transformados, ¿sí? Si dos curvas forman un cierto ángulo en Z0, sus transformados forman el mismo ángulo en f de Z0 y es el ángulo orientado. O sea, la mejor manera de pensar que algo va a conservar la forma es pensar que no va a deformar los ángulos. Ustedes tienen ya alguna noción de lo que son, por ejemplo, han visto en geometría plana y espacial, transformaciones rígidas, tienen, digamos, muchas ideas, así que acá lo único que estamos haciendo es apelando al hecho de que una función va a conservar bien, por lo menos en cercanías de Z0, la forma de un conjunto que transforme, si preserva el ángulo entre las curvas antes de transformarse y el ángulo de las curvas después de transformarse. Eso es lo que dice esta definición. Las funciones conformes, también llamadas transformaciones conformes o mapeos conformes, también mapeo es una palabra que se usa en lugar de transformación, son un objeto de estudio por sí mismo en el ámbito del análisis complejo. Vamos a decir que esto quiere decir qué significa que una función sea, o una transformación sea conforme en un cierto punto de su dominio. ¿Qué va a querer decir que una función sea conforme en un subconjunto de su dominio? Simplemente que sea conforme en cada punto de ese subconjunto. Digamos que si una transformación es conforme en el brontosaurio, le va a mantener la forma al brontosaurio, digamos, por usar el ejemplo que usamos al principio de la clase, ¿sí? ¿Qué rol juega la analiticidad en la conformidad? O sea, a uno le gustaría saber si las funciones analíticas definen transformaciones conformes o no. Por lo menos las funciones analíticas definen funciones continuas. Ya sabemos que las funciones continuas de alguna manera no desparraman tanto los puntos de su dominio. Hay una cierta noción de cercanía de imágenes en función de cercanía de los argumentos de evaluación de la función. Pero, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué hace una función analítica en relación a los ángulos? ¿Los deforma o no los deforma los ángulos? Eso vamos a ver. Supongamos que uno tiene una función de variable compleja con dominio de definición D, que esa función sea analítica en Z0, o sea, más vale Z0 un punto interior inclusive a D, y vamos a suponer que, de nuevo, esta condición de que la derivada de f evaluada en Z0 sea distinta de 0. Ustedes recordarán, como hemos visto en su debido momento, las funciones analíticas no nulas con derivada no nula transforman, por ejemplo, curvas suaves en curvas suaves, por lo tanto contornos en contornos. O sea, no es la primera vez que nos preguntamos qué pasa cuando una función es analítica en un punto en el cual la derivada no se anula. Pero vamos a ver qué consecuencia tiene esto ahora desde el punto de vista geométrico. Ya que estamos, al pasar vamos a aclarar que los puntos en los que una función es analítica pero tiene derivada nula se llaman justamente puntos críticos de la función. Si f' de z0 no es 0, quiere decir que es un vector no nulo, por lo tanto tiene su argumento perfectamente bien definido, le vamos a llamar alfa y es una constante porque z0 es un punto fijo del dominio de la función y f' de z0 no es 0, así que su argumento tiene algún valor específico salvo múltiplos de 2pi. ¿Qué pasa si yo tomo un contorno en D
más que, digamos, no contorno, sino curva suave, cuya parametrización esté dada por z de t, con t variando entre a y b, que pase por z0, que pase, o sea, que z0 no sea punto extremo de la curva, pero que sea, digamos, un punto intermedio, como hemos visto en la diapositiva de hace un rato. Entonces, tengo una curva suave dentro del dominio de una definición, del dominio de definición de una función que pasa por z0, punto dentro de la curva, y que la derivada de la función en z0 no es 0. Le vamos a llamar C' al transformado por f de la curva C. Ya sabemos que podemos obtener una parametrización para C' dada por w de t igual a f de z de t, porque cuando z se mueve sobre c, z vale z de t, así que con t variando entre a y b, eso me da una parametrización para el transformado de la curva c por la función f. Le llamamos w0 a f de z0, o sea, de z de t0. T0 era el valor dentro del rango de variación del parámetro t para el cual obtenía z0. Entonces la imagen de z0 le llamemos w0, por supuesto que va a estar en el transformado de la curva, porque z0 está en la curva. Y w' de t0, si digamos, si a esta w la derivo respecto de t, w' y la evalúo en t0, obtengo por supuesto el vector tangente a el f de c en el punto w0, como siempre. Entonces le vamos a llamar phi al ángulo que tenga la curva C original, digamos, en el plano Z, la que estoy transformando por F, el ángulo de C en Z0. Y le voy a llamar psi al ángulo que tenga C', o sea, F de C, en W0. Recuerden que como estamos considerando el caso f' de z0 distinto de 0 y la función analítica en z0, quiere decir que el transformado de la curva va a tener bien definido el vector tangente allí. Y ese vector tangente va a tener un argumento que va a ser, por supuesto, el ángulo de f de c, o sea, de c' en W0. Ahora, ¿quién es W' de T0? O sea, si yo ya sé que W de T0 es esta composición, recuerden que bajo esta hipótesis podemos aplicar la regla de la cadena para obtener la derivada de W respecto de T, que es derivar primero F y luego derivar Z. Es decir, W' de T0 va a ser F' en Z de T0, o sea, F' en Z0, por z' de t0. Reitero lo que estoy aplicando acá. Lo que hemos demostrado hace un tiempo, cuando analizábamos que la imagen de una curva suave bajo una función analítica con derivada no nula era también una curva suave. Allí hemos demostrado la regla de la cadena para el caso de funciones complejas de variable real compuestas con una función compleja de variable compleja. Si w de t era f de z de t, w' de t era f' de z de t por z' de t. Evaluado en t0 me quedaría esto que tengo acá. Y el argumento de eso, porque me interesa el argumento de esto, o sea, esto que está entre paréntesis, esto que está entre paréntesis, por lo tanto el argumento de esto es igual al argumento de esto. Pero acá tengo el argumento de un producto de dos números complejos. Acá viene la importancia de haber considerado que la derivada no sea 0. Este argumento está bien definido. El argumento de un producto es la suma de los argumentos. Así que el argumento de f' de z0 es lo que hemos llamado alfa, esa constante alfa. Y el argumento de z' de t0 es, por supuesto, que el ángulo que forma la curva C en z0, que es lo que hemos llamado phi. Así que el ángulo del transformado de C bajo F en W0 es igual a alfa más el ángulo
de C en Z0. Hay como una... digamos, en la curva transformada el ángulo no es exactamente igual al ángulo que tenía la curva antes de transformarse, pero está girada por un ángulo de alfa, ¿sí? O sea, acá tenemos un dibujito que nos explica un poquito mejor esto. Yo de azul tengo la curva C, acá está Z0, acá está su vector tangente Z' de T0 que forma un ángulo phi con el semieje real positivo, ese es su argumento. Y en el mismo plano tengo dibujados acá C y F de C de verde. Acá estará W0, el transformado de Z0. Su vector tangente es W' de T0, forma un ángulo psi. Y lo que hemos demostrado acá es que psi es igual a phi más la constante es alfa. O sea, la aplicación de F produce un giro en el ángulo del vector tangente y ese giro está dado justamente por la constante alfa, o sea, el argumento de f' de z0, que no es 0. ¿Cómo usamos eso para ver qué pasa entonces con esta función que cumple esto? ¿Qué pasa si yo tengo otra curva formando otro ángulo y formando un ángulo en particular con esta curva que tenemos acá? Su transformado también va a pasar por acá. ¿Qué tendrá que ver el ángulo entre los dos vectores tangentes en el plano W, en W0, y el ángulo entre los dos vectores tangentes en el plano Z en el punto Z0? Bueno, ese razonamiento, esto, nos va a servir para despejar toda duda, porque yo tomo entonces, como les decía, dos curvas suaves simples que pasan ambas por Z0. Recuerden, estamos en el caso en el que f', o sea, f es analítica en Z0 y f' de Z0 es distinto de 0. Le voy a llamar φ1 al ángulo que tenga la curva C1 en Z0, φ2 al ángulo que tenga la curva C2 en Z0. El ángulo entre ambas curvas en el plano Z va a ser φ2 menos φ1, por supuesto. Y ahora quisiera ver qué pasa con el ángulo, para ver si se conserva o no el ángulo, qué pasa con el ángulo que forman los transformados de esas curvas en el transformado de Z0. C'1 que sea f de C1 y C'2 que sea f de C2. Por supuesto que ambas van a pasar por el transformado de Z0 por f, porque Z0 está en C1 y C2, ambas pasan por Z0. Si le llamo psi1 al ángulo que forma la C'1, es decir, la transformada de C1 por F en W0, y le llamo psi2 al ángulo que forma C'2, la transformada de C2 por F en W0, por supuesto que el ángulo entre ambas curvas, entre el ángulo orientado en W0, entre C'1 y C'2, vale, por supuesto que psi2 menos psi1. Ahora, ¿cuánto vale esa diferencia? Bueno, veamos cuánto valen psi1 y psi2. A cada una de estas curvas, a C1 y a C2, le voy a aplicar el razonamiento que teníamos en la lámina anterior, que era que el ángulo, digamos, después de transformado, es igual al ángulo antes de transformarse más la constante alfa, ¿sí? O sea, el ángulo de C'1 en W0 es el ángulo de C1 en Z0 más la constante alfa. Y lo mismo para el ángulo psi2, el ángulo de la curva C'2 en W0. Es el ángulo que tenía C2, que es φ2, más la constante alfa. Por lo tanto, esta diferencia, que es este ángulo entre las curvas, por supuesto que al hacer la resta, φ2 más alfa menos φ1 más alfa, se cancelan los alfa, queda φ2 menos φ1, con lo cual estoy viendo la diferencia psi2 menos psi1, que es el ángulo entre las curvas después de transformarse en W0, es igual a φ2 menos φ1, que es igual al ángulo en Z0 de las dos curvas antes de transformarse, que es lo que está escrito allí. O sea que toda esta deducción la hemos llegado a hacer solamente gracias a que la función f sea analítica en Z0 y su derivada sea no nula en Z0. O sea, si yo tengo una función f
analítica en Z0 con derivada no nula en Z0, el ángulo entre dos curvas antes de transformarse por f y el ángulo entre dos curvas después de transformarse por f es el mismo. Y por lo tanto hemos demostrado que una transformación que sea analítica y con derivada no nula en un punto Z0 es conforme en Z0. Pero resulta que eso que hemos demostrado como condición suficiente, el hecho de ser la derivada distinta de cero, nos ha permitido deducir la conformidad. Esa condición suficiente resulta que también es una condición necesaria y eso es lo que enuncia este teorema. Si uno tiene una función analítica en Z0, esa función es conforme en Z0 si y solo si la derivada de la función en Z0 es no nula. Obviamente, todo este razonamiento que hemos hecho hace un rato nos demuestra que si la derivada es no nula, la transformación es conforme. A eso hemos llegado, hemos arrancado de derivada no nula y hemos visto conformidad de la transformación.